No hay lista histórica que sea injusta y el top 25 que ha publicado la Euroliga ha sorprendido a muchos, tanto por los jugadores que están como por las grandes ausencias. Hoy en Gigantes Daily tenemos un programa diferente junto a mi compañero Alex Madrid, en donde vamos a analizar por qué se han incluido a ciertos jugadores, por qué no están otros y cuál sería nuestra lista perfecta, nuestros jugadores que no podrían faltar en la lista del 25 aniversario. Hoy es viernes 28 de marzo de 2025 y mi nombre es Sergio Rabinal. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Gigantes Daily. Como os decía en la introducción, hoy tenemos un episodio especial. Muy buenas, Alex Madrid. Estábamos ya, que antes de empezar a arrancar a grabar, ya estamos revelando nuestras cartas respecto a la lista. Digo, vamos a parar, vamos a poner un poco orden y vamos a empezar a grabar este episodio porque hay que hablar un poco de la lista de los 25 mejores. Y antes de arrancar, te quiero preguntar, ¿qué te ha parecido a grandes rasgos? A ver, quiero decir que lo mejor de todo es que es algo que llevábamos hablando durante varios meses tú y yo de, oye, y si lo hacemos tal, y creo que hemos hecho bien porque hemos esperado que lo saque la Euroliga, se lleve los palos la Euroliga y ahora debatamos sobre ello. Te decía que hay que incidir mucho en que esto es de 2000 hasta ahora. Que la gente Claro. dice, oye, ¿por qué no habéis metido a Tony Kukoc, a Sabonis? Vale, sí, es que como nos pongamos así, No 25 acabamos. es que, no, es que 25 te da para casi una década, sí. Es que el tema bueno, lo de el salto de la Euroliga de la FIBA a la Euroliga, la verdad es que alguna vez te pregunto, digo, ¿qué hacemos en términos históricos con esto? Porque hay un buen melón ahí por abrir que daría también para un programa de quiénes han sido los 100 mejores jugadores de Europa. Yo creo que en Es que tienes que hacer términos 100, tienes que hacer 100, sí. tienes que hacer 100 y tienes que hacerlo en nivel europeo, porque antes ya sabemos que la Euroliga o la Copa de Europa no era igual que ahora, tenía sus limitaciones de equipos que podían entrar, que no podían entrar, no había esa diferencia de, oye, pues hay equipos fijos, hay equipos que van por méritos deportivos. Ahora con esta Euroliga, que empieza en la temporada 2000-2001, cambia mucho la película. Y claro, así nos deja, y si quieres empezamos un poco con los que demasiado buenos demasiado pronto, que lo ponías tú con el caso de Manu Ginóbili. Sí. Yo, por ejemplo, no lo he metido, porque me parece, y ahora te lo argumento, me parece que es demasiado poco contextualizado meter a Ginóbili en Euroliga, que juegan equipos como el Bolonia, como el Estudiantes, que llega a la final el Baskonia contra la Kinder. A mí me cuesta ponerlo al mismo nivel que a jugadores que han hecho pues temporadas contra los mejores equipos de Europa de verdad. Sí, el caso de Ginóbili yo creo que es quizás el más claro, ¿no? Porque es cierto que marca mucho la Euroliga en su inicio. Hace algo espectacular, realmente. Hay que decir, el tiempo que está en la Euroliga está a un nivel altísimo. Pero es cierto que el impacto a lo largo del tiempo no es muy alto. Creo que le ha favorecido mucho lo que es Manu Ginóbili como nombre, que es lo mismo que le ha pasado a Luka Doncic. Son dos Sí. jugadores que, imagínate que Nowitzki hubiera estado un año en Euroliga y la hubiera ganado. Es que a lo mejor también entra en este ranking si lo hace a partir del año 2000. O Bueno, o imagínate Pau que si gana Sabonis. La Claro, Euroliga de 2003 con el Barça, o la última que tuvo. sí, creo que son ejemplos de jugadores que son tan grandes a nivel mundial que les ha favorecido eso para entrar. Pero yo creo que si somos concisos a los años que estuvieron, quizás incluso Luca, que tampoco lo hemos metido en ninguno de los dos, merecería estar incluso más, porque al final es un jugador que ha tenido algo de recorrido y se le ha visto una evolución de ser Rising Star de la Euroliga a acabar siendo MVP, MVP de la Final Four y campeón. Es que O sea, el último año de Doncic casi da méritos para entrar, pero yo creo que al final lo que hemos hecho ha sido valorar una trayectoria. creo que eso es lo más importante. A ver, porque si nos ponemos a valorar los picos de carrera, pues igual la conversación sería completamente diferente. Y Sí. cuando te pregunté para preparar el programa, te decía, oye, ¿cuál es el criterio que tú vas a establecer para más o menos seguirlo? Y creo que es algo que más o menos está en la mayor parte de las elecciones, otras parecen como un poco de decisión, no sé si de marketing o político, de decir, oye, lo que decías de Manu, o meter a jugadores que han pasado muy poco tiempo o que están ahora como Mike James en la parte alta porque son el máximo anotador histórico de la competición. Pero tú me decías que el criterio es haber ganado como mínimo la Euroliga. Y creo que me parece muy buen punto de partida. Para mí sí, para mí yo creo que tienes que tenerlo hay que tener en cuenta también que en esto no solo ha votado la Euroliga o expertos, ha votado, de hecho nosotros votamos como medio. Eh,
también ha votado gente aficionada que, bueno, pues muchas veces aficionados griegos, turcos suelen barrer un poco para casa. Yo creo que el criterio que he establecido y que es el que más me chirría, como has dicho, en el caso de Mike James, es haber ganado la Euroliga. Creo que hay grandísimos jugadores que no han ganado la Euroliga o que al menos no han tenido un impacto decisivo en esos títulos. Porque tú y yo hemos Ujú. hablado de otro jugador que puede sonar un poco fuera de esta lista, como es Nick Calates, pero es cierto que ese título que tiene como campeón tiene un papel bastante residual en el Panathinaikos. El gran Nick Calates es a partir de ese momento. Claro. Es que luego en los palmareses hay que echarles como un pequeño asterisco. Sí. O jugadores como Luis Scola que dices, joder, no puedes entender la primera parte de Bueno, la historia de claro. la Euroliga sin Luis Scola. Pero claro, Luis Scola, corrígeme, no ganó, bueno, todavía no ganó una Euroliga en toda su trayectoria. Claro, ese es un buen melón y seguramente un marrón que tengamos con los aficionados vasconistas. De hecho, yo sí pienso en la Euroliga del año 2000 a 2005, prácticamente el primer nombre que se me viene a la mente es el de Luis Scola. Que todos, encima yo creo que estaremos de acuerdo que Baskonia saca una gran generación de jugadores, Scola, Ujú. Prigioni, un poco más tarde Splitter, Calderón, que nos olvidamos mucho de él. Calderón, pero claro, si nos ponemos en ese balance, el Chapu Nocioni está por delante, al menos en Claro. utilizando nuestro registro. Que la gente dirá, oye, pero es que Luis Scola, como jugador, ha sido más grande dentro de la Euroliga que el Chapu. Puedo coincidir, pero lo que hizo el Chapu de ser MVP de una Final Four, siendo ya un jugador veterano, también es algo que hay que tener en cuenta. Ya, pero es Ujú. que solo por un... No, no es solo un título. Solo un título, un MVP de una Final Four, creo que es argumento suficiente para que, teniendo cosas menos o más objetivas, podemos decir, en Sí. cuenta, esté por delante en una clasificación general. Hay que ver ahora si entraría en ese top 25 o no, pero yo, por ejemplo, al Chapu le pondría por delante de Luis Scola. Yo también, fundamentalmente, y lo tengo aquí apuntado, luego vamos un poco por caso a caso y demás, pero por el simple hecho de cómo evoluciona su carrera, de ser un jugador completamente diferente a lo que acabamos viendo en el Real Madrid, a un absoluto guerrero. Y te iba a decir, Alex, voy a leer un poco la lista por si hay alguien que Vale. está un poquillo desubicado, que la tenéis también, lo primero, en la página web de gigantes.com y lo segundo, lo que te has marcado tú, que es las grandes ausencias de esta gran lista de la Euroliga. Tenemos Sergio Llull, Nando de Color, Ramunas Kauskas, que tengo la lista como muy pequeñito para que me entren todos y leo mal de lejos. Vasilis Spanoulis, Nikola Vucic, Dimitris Diamantidis, Mike James, que lo hablábamos antes, Vasile Misic, Anthony Parker, uno de los grandes nombres, luego hablaremos de él, el Chacho Rodríguez, Dejan Bodiroga, Milos Teodosic, Luka Doncic, Edi Tavares, Georgios Printesis, Juan Carlos Navarro, Teodoros Papalukas, Kyle Haynes, Bogdan Bogdanovic, Mike Batiste, Rudy Fernández, Sarunas Jasikevicius, Shane Larkin, Manu Ginobili y Kostas Slukas. Mucho nombre. Creo que hay bastantes en los que estamos de acuerdo. Yo, de Sí. hecho, me he destacado a solamente 5 que me sobrarían o que podría ir por otra vía. Creo que hay nombres que son fijos. Los Si Yul, los quieres, Spanulis, los eso, si quieres Costas Slukas, decimos exacto. los nombres que para nosotros son fijos, que son Sí, unos cuantos. Yo tengo sí. marcados, sabes que has visto mi Excel Sí. de... Son casi, los míos son prácticamente iguales, ¿eh? O sea, no, si te estoy en desacuerdo te lo diré. Yo he puesto como los GOATs, o sea, gente que es absolutamente innegociable. Vamos, si alguien me dice no le metería, creo que no ha visto baloncesto europeo. Que son Vasilis Spanoulis, Dimitris Diamantidis, Anthony Parker, que la gente se olvida de lo bueno Qué que era bueno era. Anthony Parker, Dejan Bodiroga, Juan Carlos Navarro, y tenía dudas, tengo que reconocerlo, con Sergio Llull, pero creo que el tiro que hace contra Olympiacos es suficientemente decisivo Sí. como para darle un pasito más. Encima se ha cumplido que esta semana ha superado a Navarro como máximo anotador español en Euroliga. Bueno, me parecen argumentos suficientes. Mira, me vas a matar igual con un nombre que te voy a decir, que es el de Bodiroga, pero Vale. por lo mismo que estábamos hablando antes con jugadores tipo Sabonis y gente que realmente su punto álgido de carrera fue entre 95, 96, 97, Sí. 98, antes del salto a la Euroliga De tal y como hecho, la un título conocemos. no cuenta. Un título de los que tiene como campeón de Europa no cuenta en este ranking. Claro, yo voy por ahí y porque igual es por lo que le recuerdo, que ya en la locomotiva de Roma, Sí. no me acuerdo realmente cuál era el Lo, patrocinio, lo Lotomática, automática. Lo automática de Roma. Lotomática de Roma, ya era como un jugador como muy
muy veterano, que le vino Jugó Eurocup, de hecho, un año, ¿eh? Jugó Sí, o Eurocup. sea que el cierre de su carrera fue muy, Sí, muy ocaso. Y sí que por ahí me cuesta un poco meterlo entre los que están fijos, fijos. Pero, a ver, es que estamos hablando de Bodiroga. O sea, es claro, como Dalirovic. Si el baloncesto contases del 93, sería fijo. claro. Yo creo que hay jugadores que, aunque, como dices, el impacto sea menor, creo que por lo que han significado para el baloncesto, estamos hablando más de un jugador que no quiso irse a la NBA, que desarrolló toda su carrera en Europa. Creo que su caso es distinto, por ejemplo, al de Manu Ginóbili, Sí. bueno, además son dos títulos de campeón de Europa, que bueno, también creo que sí que tienen cierto peso con dos equipos distintos. Sí, yo creo que Bodiroga, teniendo un movimiento que es una firma propia, es que no me Sí, sale. sí. O sea, son esas pequeñas licencias que dices, sí, tiene que entrar por peso histórico que tiene. Luego tienes también una parte de leyendas, que aquí Sí, hay que destacado, leyendazas. leyendazas que, claro, muchas leyendas de estas siguen en activo o se han retirado hace 2 días. Sí, una está en banquillo, Sara Jasikevicius, Rudy Fernández, El Chacho, Vasily Michis, que está en activo, Nando De Colo, que está en activo, y Teo Papalucas, que creo que es otro jugador que la gente olvida un poquito Sí. lo bueno que fue. De hecho, le dimos Creo, un premio a sí, Trayectoria Euroliga en los premios que antes hace unas semanas. Y yo preparando el vídeo de la gala decía, "Joder, qué bueno era Papalucas". claro, es que es encima un precursor de base moderno de 2 metros, capaz bueno, una visión de juego espectacular. De hecho, si la gente tiene tiempo para revisarlo, que mire los números que tenía Papa Lucas cuando es MVP de la Euroliga, son bastante menos espectaculares que los de Vujicic, por ejemplo, con Ujú. Maccabi, pero claro, la influencia que tenía en el baloncesto europeo en ese momento hizo que la gente, yo creo que se decidiera bien por el MVP de Papalucas. Bueno, y la capacidad que tenía para meter los tiros importantes o las penetraciones clave Sí, en los momentos decisivos. O sea, esas finales con el CSKA son absolutamente espectaculares por parte de Papalucas. Pero te decía el hecho de que hay jugadores que se acaban de retirar y ya los consideramos sí. leyendas o que todavía están jugando como Nando De Colo. Y Vasily Misis, decías que está en activo. Un poco. Me he reído porque me parece un poco injusto decir que está en activo para lo poco Vale, que está bueno, jugando, está pero. feo eso, qué feo está eso. Pero sí, la A verdad ver, es yo que en el espero que el caso año de que viene Misic, tenga sí. oportunidad de ganar una tercera. Claro, es que otro caso de un jugador que Es que es llega más a joven que dos. tú. Misic es más joven que tú. Sí, 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 sí. Y te Sí, conservas sí. mejor. Bueno, eso tengo que verlo porque es cierto que se ha quitado los brackets y él hace parecer un poco más mayor, pero siempre ha dado un aspecto muy juvenil el tema de los brackets. Y lo que te decía, que al final es un tío que llega a 2 finales de la Euroliga, gana las dos, MVP de ambas Final Four. Muy difícil de ver eso. No, yo por eso. O sea, es una de las razones por las que yo he metido tanto a Misic como a Larkin, que no me Sí, termina de cerrar porque dices, joder, Misic está porque ha ganado 2 MVPs, 2 Euroligas consecutivas, y Larkin hubiera sido el campeón por tercer año consecutivo si no llega a ser por la pandemia en la 19-20, porque ese EFES era un auténtico misil. era el MVP más indiscutible. Yo, de hecho, puedo llegar a entender que se cancelará la temporada, todos los temas, pero sentía que ese MVP se lo debían a Shane Larkin. O sea, creo que fue injusto porque el nivel, al menos de alguna manera, premiar lo que fue esa temporada de baloncesto, que la disfrutamos mucho hasta el cierre de la pandemia, y yo no he visto un jugador en la Euroliga. Mira, hablabas de picks. Ujú. Yo creo que el pick que alcanza Shane Larkin, seguramente yo con mis propios ojos no lo he visto en la Euroliga. Es cierto que no tengo el Sí. mismo recuerdo de los años 2000 que el que tengo ahora, pero lo que yo he visto de Shane Larkin, y no voy tanto al partido de los 48 puntos, que puede ser lo que la gente tenga más en la cabeza. Estamos hablando de que es un jugador que ha firmado la mejor actuación en la historia de la Final Four. Hasta Es que es ahora, brutal. creo que es en la semifinal contra el CSKA de Moscú. No, perdón, la final es contra el CSKA de Moscú. Tiene que ser la semifinal contra Fenerbahce. Creo que ese es el partido en el que yo dije, ostras, este tío. Es que yo recuerdo perfectamente esa Euroliga porque era de cuando todavía se podía ver en DAZN. Yo recuerdo que me veía todos los partidos que podía y ese año del Arkin fue absolutamente tremendo. O sea, es descomunal. Y, Demencial, sí. y claro, lo que te decía, me llama mucho la atención el hecho de que veamos a nombres como el Chacho Rudy ya como completamente asentados, que verdaderamente lo son leyendas de la Euroliga con todos los nombres. Pero claro, pasa una cosa y es que ese Real Madrid del 2014 hasta el 2019 o 2022, Mm. si me apuras la última, está súper representado aquí porque tenemos a Tavares, tenemos al Chacho, tenemos a Rudy, pero nos falta, por ejemplo, Felipe Reyes, que es una de las grandes ausencias que yo, por ejemplo, en este caso me lo he destacado en contraposición, a ver, donde lo he quitado a cambio de Manu Ginóbili, porque Mm.
creo que sí debería estar Felipe Reyes. O sea, no por una cuestión de colores, sino porque es un tipo que está desde el principio de la competición prácticamente hasta que se retira y es un jugador que siempre ha sido determinante. Uno de estos perfiles que yo creo que es un poco como lo que le ha pasado a Smodis o a Chris Andersen, Sí. que si no los viste jugar de manera tan constante y tan habitualmente, dices, te olvidas de lo buenos que eran o de lo importantes que eran para sus equipos. Y déjame meter a una debilidad personal, que sé que la gente va a decir, este tío está loco, pero Víctor Giapa era un grandísimo jugador de Euroliga. Creo que esos jugadores de club que a lo mejor no son tan vistosos, eh, que firman buenos números quizás en otras facetas, pues Felipe era un buen anotador, pero sobre todo era un excelente rebotador. Sí. Creo que no cantaba tanto a la vista, la gente no le llenaba tanto los ojos y eso puede haber jugado un poco en su contra. Eh, yo creo que le ha perjudicado un poco el hecho de que haya tanto jugador del Real Madrid de esa época. Sobre todo el caso de se han dejado fuera MVPs de la Euroliga para meter a gente como Eddie Tavares o Rudy, que no han sido MVPs de la Euroliga, pero que son claramente diferenciales en la época del baloncesto moderno. Y yo creo que a Felipe Reyes, concretamente, el caso de Eddie Tavares es el que más le ha perjudicado. Pero es evidente que la influencia que ha tenido Eddie en el baloncesto del Real Madrid moderno, tan dominante, ha sido ligeramente superior a la que tuvo Felipe, que yo creo que por trayectoria también se le podría haber premiado y meter en el top 25, porque creo que también es importante, ¿no? O sea, me estoy contradiciendo un poco con el tema de Bodiroga, porque es un impacto Sí. muy corto tal, pero es cierto que también tienes que premiar un poco ese tipo de jugador, tú lo has dicho. Smodis, te incluye a Giapa, Felipe Reyes son jugadores que han tenido una trayectoria muy larga y siempre jugando a un buen nivel. En el caso de ellos, además, ganando títulos. Creo que lo que le pasa un poco a Felipe es que quizás su mejor momento ocurrió en un tramo en el que el Real Madrid no Sí. era una potencia de Europa, ese tramo entre 2005 y 2009 hasta la llegada de Pablo Lasso, donde pues bueno, incluso es que gana la actual Eurocup, que era la ULEB Mm. en su momento. Y creo que eso sí que le penaliza un poco a la hora de este tipo de cosas, que sabemos que penalizar aquí es muy difícil de valorar. Yo, por ejemplo, por ir avanzando en jugadores que yo he quitado para meter a otros, igual me mata alguno que controle más, pero yo Nikola Vucic lo he quitado para meter a Jan Vesely. Porque a mí Jan Vesely desde siempre me ha gustado mucho. Creo que si no se llega a ir a la NBA y hubiese recalado en un Fenerbahce, en un Panathinaikos, o si hubiese quedado incluso en el Partizan, que era el último gran Partizan con Bogdan Bogdanovic, hubiera sido, estaríamos hablando de uno de los mejores jugadores de la Euroliga, como yo creo que verdaderamente es el checo. Yo creo que a Jan Vesely hay que incluirle porque la trayectoria que ha tenido con los tres equipos en los que ha jugado la competición, Partizan, Fenerbahce y Barça, ha sido altísima, ha sido MVP de la competición, campeón. Pero yo si tengo que sustituirle lo haría por Mike Batiste. Lo hemos hablado antes, tú también de hecho creo que Mm, estás de acuerdo. sí. Pero sacar a Nikola Vucic, que era Mr. Triple Doble en la Euroliga, que hasta que lo hizo Nick Calaces, nadie había logrado lo que él había conseguido, los números que hace, los títulos de la Euroliga con Sí. Maccabi. Y lo que te digo, la capacidad que tenía, tanto de rebotear como de pasar, creo que era un jugador muy vistoso. Cuando llega a Olympiacos ya está un poco en el ocaso de su carrera, pero a mí sí que ha sido un jugador que me ha llenado la vista, en cuanto a mis requisitos cumple todos, que es que me llene la vista, que sea un líder de equipo y que tenga números y campeonatos. Claro, y es que a Vucic tampoco lo he visto tanto como para poder tener esa referencia, no recuerdo tanto de ese Maccabi, de hecho solamente me acuerdo de Saras y de Anthony Parker. Es que Anthony Parker. Es que estamos hablando, me estoy tirando un poco de memoria, pero no recuerdo otro jugador que haya sido dos veces MVP de la Euroliga. Lo tengo delante y efectivamente es el único jugador que ha ganado dos veces seguidas el premio al MVP porque, lo dicho, pasó también lo de la pandemia que podría haberse llevado Misic de no haber sido por esa explosión de Saint Larkin, pero ningún otro jugador ha conseguido repetir galardón. ¿Qué jugador me decías que si no se hubiera ido a la NBA, lo hablábamos Jan antes? Vesely. Jan Vesey, si no hubiera Jan ido a la Vesely. NBA, bueno, yo creo que el caso de Anthony Parker, aquí sí que me van a matar, acepto cuchillos, creo que Anthony Parker, si hubiera terminado su carrera en la Euroliga, sería más reconocido que gente como Vasilis Spanoulis o Dimitris Diamantidis. Estoy seguro. Puede ser. Lo que pasa es un poco lo de siempre, al menos lo digo desde la óptica de España, que los equipos que son tan del este de Europa a veces nos cuesta un poco valorarlos en su justa Sí, medida. Y creo que, pues, casos un poco como lo que hablábamos antes de Siskauskas, de... Bueno, ya, es que Saras como jugó en España es diferente, pero sí. a Printecis, que yo es un fijo, es uno de los jugadores que más me ha gustado ver siempre,
Hay Creo gente que no lo ha que probado, ¿eh? Hay gente que no no ha lo he probado este probado. paréntesis. Es Sí. que, más allá del tiro ganador para la Euroliga de 2012, a mí es que me parece un jugador absolutamente diferencial y que, de hecho, me tenía apuntado en la escaleta aquí que si estuviese jugando ahora sería uno de los mejores de la competición por esa capacidad para ser polivalente. Sí, además, lo mismo, tiene un registro icónico que Piti siempre le ha llamado, Piti Hurtado le ha llamado la morcilla, ¿no? La morcilla que lanzaba. Y claro, ganar así un título de Euroliga. Decía, te hablaba del tiro de Sergio Llull que me hace meterlo en los goals. Creo que aún así ese tiro de Llull está lejos de ser tan icónico como la canasta de Yorgos Printesis. Tiene un pequeño paso por Málaga, pero la manera Sí. en la que eleva el nivel de juego de ese Olympiacos de 2012-2013 es absolutamente brutal. Creo que ese equipo es uno de los más históricos, de los más ganadores de la competición. Y bueno, yo creo que tiene tres figuras claves. Spanoulis, Príntesis, Kyle Hines. Son jugadores básicos que tienen que estar los tres en el ranking. Si quieres hablamos un poquito de Kyle Haynes, que se retiró recientemente, definitivamente ya de la competición, está de asistente con Jordi Fernández en los Brooklyn Nets, y para mí es un jugador que ha revolucionado la posición de interior, Sí. de 4 de 5 como lo quieras llamar, porque esa capacidad de pase, esa capacidad para entender lo que ocurría a su alrededor en ese CSK era increíble. Y lograr ser un intimidador con 1,98 de altura es algo tremendo, claro. Luego te convierte en el jugador que todo el mundo quiere tener. Milán no le ficha como vamos a tener aquí un jugador. Hace una apuesta grande por tener a Kyle Hines, aunque Ujú. es un jugador veterano, pero sabe que tanto en la pista como en vestuario es un jugador especial. Y yo, de hecho, si tuviera que hacer un ranking de mejor, o si me pidieras un quinteto Sí. de estos 25, mis 5 será Karl Heinz. A mí no me desentona, porque además la relación luego que conformó con el Chacho me parecía una locura. Por ir avanzando, yo he quitado a Mike James y he metido a RJ Holden, porque estamos hablando, ese CSK de mediados del 2000 es absolutamente tremendo. Es un jugador, a mí siempre ha sido uno de mis bases favoritos de la historia de la Euroliga. Y Mike James, lo siento, es un grandísimo anotador, pero uno, no ha ganado nada, y dos, es que no. Ha ido pasando de equipo en equipo hasta que ahora se ha sentado en el Mónaco que a expensas de ver lo que ocurre esta temporada, es que todavía no me han demostrado nada. No, no tiene pinta de que vaya a ganar este año tampoco la Euroliga. Lo poníamos como argumento básico y principal. Creo que está porque es el máximo anotador de la historia de la Euroliga, lo cual tiene un mérito extraordinario, hay que Sí, sin decirlo. duda. Ha sido capaz de anotar en todos los equipos en los que ha jugado. Quizás en el Baskonia es donde estaba un poco más tapado por Darius Adams, pero el resto es un anotador sensacional. Pero yo estoy de acuerdo contigo. A Holden no le tengo un recuerdo especial porque mi padre siempre dice que es el único jugador que me ha hecho llorar en una pista de baloncesto, que es cierto. Yo estaba en esa final de 2007 en el Palacio de los Deportes. Pero más allá de ello, mira, antes te lo comentaba, la Euroliga, además de sacar estos dos rankings, sacó un All Decade en Sí. 2010 y otro All Decade en 2020, con los mejores jugadores de la década. Solo hay dos jugadores de esos 20 que se han quedado fuera de este top 25 y yo creo que los dos tienen que estar dentro. Unos Wow. Holden unos Holden que, bueno, pues por lo que ha logrado, yo sí que creo que tenga que estar por delante de Mike James. Lo mismo, la gente ha olvidado un poco lo bueno que era Holden y la jerarquía que tenía dentro de ese Chesca. Y por no salirme de un equipo ruso dominante como era aquel Chesca, Trajan Landon, me parece muy llamativo que no esté. Mira, por ejemplo, si no me equivoco, Manu Ginóbili no está en ese All Decade de 2010. Claro. No estoy seguro, pero creo que no está. Lo voy a Y, comprobar si- mientras hablamos, pero yo creo que no debe estar. y el que está es Ryan Landon y J.R. Holden y no están incluidos. Eh, yo creo que es uno de los mejores anotadores, uno de los mayores killers. Si hay un jugador al que le puedas asignar ese calificativo, yo creo que tiene que ser Ryan Landon, Sí. que además tiene unas actuaciones en Final Four.
extraordinarias. Tremendas. Sí, sí que está Manu, que lo compro Ah, sí que está, bastante. vale, Sí que vale, está. vale. Bueno, hay mucho nombre en esas dos listas, pero sí que te lo compro bastante. Traian Landon, que ahora lo tenemos como general manager de los Pistons, que Sí, es bastante curioso. Era un tipo que te metía, creo que son 13 puntos de media en su carrera en competición europea, y es que era el eje ofensivo de aquel CSK. O sea, yo lo recuerdo perfectamente. Decías, es que este tipo, yo por ejemplo lo he quitado por Mike Batiste, que es un poco el que creo que estamos todos de acuerdo en que sobra un poco de esta lista. Y me sorprende lo que dices, que no haya conseguido entrar. Creo que sí, se fue porque demasiado pronto o que su ocaso, tras salir del CSK, como que nos olvidamos rápido de él. yo creo que es algo que coincide con varios jugadores de la década de los 2000, a los que hemos perdido un poco la pista. Nos cuesta meterles dentro de esta jerarquía de grandes jugadores que yo creo que todos les tuvimos miedo cuando les teníamos en contra, ¿no? Es que, sin ir más lejos, también para matarme, pero de primeras le pondría antes en mi lista que a Bogdan Bogdanovic, por ejemplo. Puede ser. Lo que pasa es que Bogdan tiene un cierre de inmejorable con la Euroliga de 2017. Empieza muy pronto en un equipo histórico como es Partizan. Y tiene también el hecho de seguir en activo y tenerle muy reciente y saber que es un estrellón. Y ¿Ves que ese probablemente en jugador? 3 o 4 años pueda volver. Claro, si Landon hubiera desarrollado luego quizás una carrera en la NBA un tanto llamativa, hubiera tenido esa oportunidad. David Sí. Anderson, que todavía no hemos hablado de él, y los dos queremos hablar de David Sí, que antes Anderson, lo pues llamo a nos Chris Anderson, encantaba. que siempre confundo a Chris, confundo a Chris Anderson con David Anderson. David Anderson es capaz de ganar 3 títulos con 3 equipos diferentes, si no me equivoco. Eso ya es. Tú me decías que es la capacidad de elegir el equipo. Es que es Eh, eso. y O sea, también, tú. pero claro, en todos los equipos ha tenido un papel relevante. Es un jugador que luego llega a la NBA, tampoco Sí. está en rotación, bien, pero claro, estamos hablando de Bogdan Bogdanovic, que sí que tiene un papel que, o por simplemente las redes sociales te llega mucho más lo que está haciendo Bogdan Bogdanovic en la NBA y te ayuda un poco pues, a meterle por encima de jugadores que, en mi opinión, que es mi opinión, deberían estar por delante. Es que, por ejemplo, el caso de Anderson, que te lo decía por saber elegir, o sea, es que gana CSK, que lo tengo aquí, gana CSK, gana Fenerbahce. Es que si se hubiese quedado, por ejemplo, en el Barça, que se va en la 2008-2009 para la NBA la 9-10, hubiera ganado también la Euroliga. Pero es que luego retorna y se va al Montepaschi Siena, que si te acuerdas, eso era un auténtico equipazo, que de hecho es uno de mis equipos Sí. favoritos de todos los tiempos. No sé si aquí cuánto afecta la nostalgia, pero yo lo recuerdo muy bien a ese equipo. Y yo lo metería, no sé por quién quitaría, eso sí que es cierto. Si pudiera, quitaría a Shane Larkin para meterle a él. Al igual que hay un nombre que apenas hemos mencionado y cuando estamos hablando de picos de carrera, es el de Pete Michael. Sí. Además llegó a muchos Final Four, porque hay que decir que también le coincide con la etapa final de ese gran Baskonia y me parece que alcanza 2 Final Four con Baskonia. Creo que lo que le puede echar para atrás, aunque a mí es un jugador que siempre me ha encantado, al final estéticamente también los zurdos como que nos llenan un poco más. Creo que en el caso de Pete Michael, el no haber conseguido logros de manera individual es lo que puede echarle un poco para atrás, porque luego, claro. Lo tenía por ahí. El ejemplo de Griapa tiene, no sé si un mejor quinteto y 2 segundos mejores quintetos. Sorsanitis, por ejemplo, tiene un mejor quinteto, además de un título de campeón. Y dices, uff, claro, ya te cuesta un poco en esa balanza equilibrar. Creo que es un gran grupo de jugadores que vienen apretando en esas posiciones 30, Ujú. pero creo que Pete Michael le falta un poquito de distintivo individual para alcanzar este grupo de top 25 Sí. que por calidad sí que podría estar, pero yo creo que le falta pues un mejor quinteto o 2 segundos mejores quintetos. Sí, es un poco como lo que le puede quizá ocurrir a nombres como Luigi Datome, que yo lo recuerdo muy bien Sí, de su etapa en sí. Fenerbahce, que dices, claro, es que son solamente 25. Pasó lo mismo con el tema de la NBA, cuando sacó el 75 aniversario, que veías, joder, hay mucho heredado de la anterior lista de los 50 mejores del año 97, pero apenas has podido meter y casi estás metiendo algunos, como pueda ser el caso de Anthony Davis o de Damian Lillard, que es casi por decir, oye, confío que dentro de 10 años esto se vea mucho mejor de lo que parece ahora. ¿Sabes lo que se puede hacer para otra vez y enfadas a menos gente? Es coger solo jugadores retirados. Coges solo No está jugadores mal. retirados, se te reduce bastante la lista, porque claro, aquí ya estarías quitando a Jul, a Mičić, a Nando De Colo, a Larkin, Maggie Claro,
es una lista muy grande de jugadores que siguen en activo. También es una competición joven. Eh, y si no les Estoy de metes, también acuerdo, te ¿eh? quitas el problema de que Mike James te tuitee y te diga que cómo no está él, que es lo que ha hecho con Nick Calates. Sí. Bueno, Es difícil, yo lo digo, lo he dicho en la introducción, es difícil hacer listas más en este tipo de cosas, pero yo creo que, o sea, dentro de todo lo que podría haber sido, que podría haber sido mucho peor, creo que el resultado final es bastante positivo, dadas las circunstancias. Y es que son 25 nombres, es que son muy pocos, es que son muy, muy pocos espacios. no me ha sacado el jugador que yo creo que sobre todo en el que tú y yo, o sea, A creo que ver. sería entrar entre Vujicic, la discusión es Vujicic, Teodosic. Yo es que soy de El resto Teodosic. prácticamente Yo aquí coincidimos. soy Teodosita, lo siento. Yo creo que es otro de los jugadores que o te encanta o... Bueno, hay que decir que yo disfruto mucho, por ejemplo, viendo a Milos Teodosic. Disfruto muchísimo. Pero creo que se ha quedado, o se creó un germen dentro de mí, de ese Teodosic inicial, Ujú. que cuando jugaban Olympiacos, que era muy bonito de ver, pero le faltaba ese punto ganador que consigue en la Final Four de Berlín, Sí. haciendo un partidazo en la final, hace un partidazo en la final. Y yo creo que se quita un poco ese, eh, el estar Camelito. asociado un poco, sí, estaba asociado un poco a la imagen de un gran jugador no ganador. Y yo creo Bueno, que lo logra con esa final. es que coincide un poco que él está en el Olympiacos justo cuando está el mejor Panathinaikos, Sí. coincide un poco en ese momento, se va tarde al CSK y justo renace Olympiacos, es un poco, tiene muy mala suerte o coincidencia de que se va de los sitios y los equipos mejoran. A ver, yo no quiero verlo así, pero es cierto que estaba asociado a, pues no sé si decirlo, perdedor, gafeo, de alguna manera, que no le salían las cosas. La gente tiene clarísimo que debería, que está en el top 10 de la década de 2010 a 2020. Ha sido MVP de la competición, MVP de una Final Four. Seguramente sí que deba estar, pero admito la discusión con Milos Ujú. Teodosic. El otro día puse un tuit, de hecho estamos grabando creo que por ese tuit, en el que yo decía que me cargaba fácilmente a Luka Doncic, a Maggie James y el otro nombre era Milos Teodosic. Y a mí, que es por lo que te Eh, escribí. vale, ahora reescribiría el tuit y pondría que me cargaría fácilmente a Mike James, a Luka Doncic y a Manu Ginóbili. Creo que Sí, yo esos creo. tres son los jugadores en los que yo creo que la mayor parte de los aficionados de Euroliga coinciden que no deberían estar en esta lista. Sobre todo porque en el caso de Luca, que sí, que lo decíamos al principio, tiene un pico como muy de explosión y tiene un palmarés que es inigualable a la edad que lo consigue, realmente es que su carrera estaba empezando y era un Madrid que, en cierta medida, ya estaba hecho. Sí que esa temporada 17-18 tiene sus complicaciones con la lesión de Sergio Llull, que era un equipo muy, muy limitado, que acaban siendo campeones de Europa. Pero claro, es que estamos hablando de un jugador que gana todo con 18 años contra gente que se ha hecho toda su carrera en la Euroliga. Es que es diferente, es muy difícil valorar. Es curioso porque en realidad la gente no sé si se acuerda, cuando llegan los playoffs, una de las discusiones que había, que encima era el enfrentamiento entre Real Madrid y Panathinaikos, era el que gane esta eliminatoria no solo va a estar en Final Four, sino que va a tener al MVP de la competición. En esa eliminatoria no solo se juegan ese pase, sino que Nick Calaces y Luka Doncic están luchando por el MVP. El que el Real Madrid remonte la eliminatoria, pase la Final Four y acabe ganando es lo que hace a Luka Doncic MVP. ¿Cómo de distinto podría ser esta conversación en la que no estaría Luka Doncic si no hubieran ganado esa ronda de playoff? Y a lo mejor ponte en el caso de que Mike James y Nick Calaces hubieran llegado a la final, hubieran ganado, estarían seguro dentro de este ranking. Es Creo que es tremendo, ¿eh? creo que es lo bonito del baloncesto en este tipo de cosas, sobre todo por lo que acaba afectando en cierta medida el palmarés y los resultados finales de una temporada para que te consideren más alto o más bajo. Y Alex, yo creo que hemos tratado de alcanzar todos los palos. No sé si te queda alguna mención más por hacer de jugadores, que nos hemos dejado nombres cruciales como Mirotic, como Prigioni, Eso sobre todo es. de la gente que tiene más cercano, o debilidades personales mías como es ya Basile, ya Luca Basile. Claro. Yo, por ejemplo, Claro, es que siempre aquí digo, es que el baloncesto europeo es muy de me gusta mucho este jugador. claro, yo empecé a gustarme mucho el baloncesto creo que la última temporada de Luis Bullock en Málaga. A mí es un jugador que me entró muchísimo por la vista y creo que me Sí. empezó a gustar siempre el baloncesto. Siempre lo digo por Luis Bullock. De hecho, mis primeros recuerdos de baloncesto viendo yo en pista son Luis Bullock y Karspas Kambala. O sea, es tremendo, ¿eh? O sea, ese es el... pero bueno, curioso, ¿no? Esa también contraposición de jugadores.
Bueno, yo creo que depende mucho de gustos personales. Creo que es muy difícil contentar a todo el mundo, por no decir Sí. imposible. Y hacemos una lista eterna o esto es imposible. Creo que hemos dicho 30 32 nombres para que la gente luego también pueda jugar y hacer sus propias listas. Sí, yo creo que es divertido. O sea, porque al fin y al cabo tú puedes haber visto solamente la parte final o recordar mucho el inicio de la competición y quedarte con esos nombres de los Maccabi, los Bolonia y tal. Y luego, pues, cada uno configura su lista de la manera que le gusta. Así que bueno, Alex, oye, muchas gracias por pasarte por aquí, por Un analizar placer. aquí esta lista eterna de nombres, de jugadores de recuerdo, de pura nostalgia, que es tan divertido y que al fin y al cabo pues, nos entretiene en un momento de la temporada donde estamos ya tan cerca de que termine la competición. Yo creo que con haber recordado a Asmodis ha valido la pena este top 25 de Euroliga. Yo no le meto, pero por factores parecidos a los de, por ejemplo, Pete Michael. Pero ya solo con haber recordado a Asmodis, cómo jugaba ese tío, ha valido la pena. Pues nos quedamos con el bueno de Smodis y recordaros a todo el mundo que Gigantes Daily regresará este próximo lunes, como siempre, con el resumen de lo que ocurra este fin de semana en la Liga Endesa. Nos vemos, hasta la próxima semana.